Iniciar grabación. Listo. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Espero hayan ponido una bonita mañana, hayan descansado este fin de semana. La idea de hoy es continuar con el proceso que iniciamos el taller pasado. Entonces, no se les olvide, 10 minuticos antes de finalizar la clase, yo les publico el link de asistencia. Y cuando terminen, envíenme sus dibujos, así de todos los que hayan alcanzado a hacer, al grupo de WhatsApp, ¿vale? Con su nombre, con su código y la fecha de hoy, si es posible, al grupo de WhatsApp. Si no alcanzan a terminar o sienten que de pronto les falta mejorarlos un poco más, entonces, o les toca salir antes, recuerden que tienen toda la semana antes del otro lunes para que me envíen los dibujos al grupo de WhatsApp. ¿Listo? No se les olvide. Eso con el objetivo y el ánimo de poderles ayudar si algo llega a suceder más adelante con el tema de las asistencias. ¿Listo? Y también pues para el ánimo de practicar y aprender. Esa es la idea. Entonces chicos, dice Oscar, profe, qué pena, era el link del grupo de... Ah, no, Osquitar, pero es que ahorita que falten 10 minuticos se lo publico, ¿vale? Esté pendiente ahí del grupo de WhatsApp. Porque apenas voy a empezar con el grupo de... Ah, me dices el link del WhatsApp. Ya te entendí. Espérame un segundito, entonces te lo publico de una vez. Ver, grupo de formación de grupos. Espera un momentico, chicos. Le publico aquí al compañero esto. Enlace, invitación de grupo. Por acá. Y listo. Ahí está. Bueno, listo, chicos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al taller. Busquen ahí sus hojitas, sus lápices. Vamos a comenzar. Hoy vamos a dibujar mucho, hoy vamos a empezar ya como a hacer varias hojitas. Antes de comenzar, a mí me gusta como conectar un poco con lo que vimos la clase pasada, como darles un contexto de lo que vimos la clase pasada. Me parece que es importante. Entonces la clase pasada estuvimos viendo estilo cartoons, ¿sí? Que es un estilo de caricatura que se sustenta en las figuras básicas, ¿sí? Básicamente la mayoría de los personajes al estilo cartoons tienen como una idea de dibujo de rostros o creación de caras por medio de figuras básicas. ¿Cuáles son las figuras básicas? El círculo, el cuadrado, el triángulo, el óvalo, el rombo, el rectángulo. ¿Listo? Entonces este estilo cartoons lo empezamos a desarrollar también tomando como una base del canon griego. ¿Sí? El canon griego es un canon o un método de dibujo que es muy académico para dibujar tanto rostros como cuerpos, ¿vale? Desde la anatomía. Estuvimos hablando un poquito de quién lo inventó, quién lo inventó, no, quién lo descubrió, cómo se desarrolló y cómo se posicionó como método académico en el dibujo. A partir de este canon griego y teniendo en cuenta los pesos, que es la proporción o la distancia de los elementos del cuerpo, podemos empezar a aprender cualquier estilo de dibujo, ¿listo? En este caso, estilo cartoons. Entonces, en el estilo cartoons realizamos este primer ejercicio, que fue un personaje que nos inventamos aquí en la clase. Bueno, este fue uno de los muchos que hice ese día. No me acuerdo si este lo hice con ustedes o fue con otro grupo, pero pues en general fue eso. Tomando como referencia una figura básica, ¿no? Vimos la diferencia entre formas y figuras. Entonces acá lo importante es tomar la figura básica, en este caso un círculo, y dividir una línea de ojos y una línea de boca. Esto con el objetivo de poder establecer los tres pesos de la cara, ¿cierto? Ahí están. Miren que por aquí llegó alguien a visitar. ¿Listo? Espera un segundito, chicos. Bien, ve, Marianita. Es que la tía te llama. Hija hermosa, pero es que... Ve con la tía. Creo que la tía te llama. Ven. Listo, chicos, qué pena. Entró mi bebita a visitar. Bueno, otra vez. Entonces, sigamos. Eso es el estilo cartoon, ¿vale? Hicimos un ejercicio de una caricatura famosa, que fue en este caso escogí a Phineas, porque pues, uno que es bastante famoso y dos que tiene como estructura el triángulo, ¿no? Entonces hicimos a Phineas como ejercicio de clase. Y por ahí en la semana yo les compartí estas imágenes para que practicaran. Acuérdense que pues en la medida que ustedes puedan practicar,
ustedes van a ir viendo un avance, ¿cierto? Van a mejorar mucho su dibujo. Entonces estas figuras también las pueden trabajar si tienen pues acompañados, si tienen hijos pequeños, si tienen hermanos, tienen sobrinos. Entonces esto es chévere, ponerse uno a practicar con ellos y ese estilo de dibujo de caricatura. Entonces aquí, como se pueden dar cuenta, son 5 personajes y cada personaje tiene una estructura inspirada en una figura geométrica, en una figura básica. En un cuadrado, en un triángulo, en un círculo, en un óvalo y en un rombo. Entonces, la idea es tomar la figura, dividir los ojos, dividir la boca y empezar a dibujarlas, copiarlas, ¿sí? Esto básicamente es copiar. Hay que copiar esto. La idea es que sean grandecitos, por lo menos 2 por hoja, a manera de práctica. Y la van compartiendo ahí en el grupo de WhatsApp, vamos viendo cómo van quedando. ¿Listo? También les ayuda a crear evidencia. ¿Qué más hablamos? Hablamos que las figuras básicas como tal tienen una connotación o un concepto, dependiendo de la figura, se relaciona al personaje. En el caso de la caricatura cartoons, se suele decir que como la caricatura cartoons se maneja o se estructura a través de figuras básicas, pues tiende a ser un dibujo simple, ¿sí? Y el término dibujo simple se relaciona mucho a lo infantil, ¿sí? Entonces se tiende a pensar que es un dibujo infantil, el tema de la caricatura cartoons. También va relacionado mucho a la creación de personajes, al humor gráfico, ¿sí? También a la parte de diseño de mascotas para la publicidad. Entonces, dependiendo del personaje y lo que se quiera decir con el personaje, pues se relaciona con la figura. Y también les explicaba cuál era el tema con la caricatura, ¿no? ¿Qué es lo que uno busca a través de un ejercicio de caricatura? ¿Sí? Yo les decía que la caricatura tiene que ver más con la interpretación que hace un artista o un dibujante a través de la exageración de los rasgos físicos y psicológicos de un modelo, ¿cierto? Que era algo muy diferente a la intención. La intención es cuál es lo que yo busco con ese dibujo, si es ofensivo, si es contestatario, si es reflexivo. Entonces, la intención es un tema, digamos, una línea muy delgada entre lo que yo pretendo y lo que yo intento hacer con el dibujo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estuvimos hablando un poco sobre esto. Para el día de hoy vamos a empezar a ver los elementos del rostro basados en las estructuras del dibujo o del estilo cartoons. Bueno, entonces déjenme un segundito, voy a crearlas por acá y empezamos. Entonces ahí como manera repaso, chicos, ¿vale? Ahí como para que también se vayan conectando otros compañeros. Por ahí ya se conectó alguien más. Dice, gracias, profe. De nuevo el link del grupo C. Listo, ya ahorita miro qué tal. Listo. Bueno, entonces chicos, ponle cuidado. Vamos a empezar. Tomen su hoja de forma horizontal. Listo, yo por aquí voy a crear mi hojita. Mira, ya se están conectando alumnos. Entonces por acá. Entonces tomen su hojita de forma horizontal. Voy a dejarlo por acá. Y vamos a empezar a ver los elementos del rostro al estilo cartoon. Elementos del rostro estilo cartoons. Si hay, repito, si hay alumnos que ya han visto esto, que yo sé que sí, entonces ténganme un poquito de paciencia, ya regresaremos a temas nuevos, vamos a practicar un poquito en estas clases, lo que ya habíamos visto en semestres anteriores. Luego vamos a ver otros estilos, el dibujo manga y eso que les dije que íbamos a empezar a ver, entonces ya llegaremos allá. Por ahora es para que todos tengan como las mismas herramientas y podamos empezar a dibujar igual, ¿listo? Entonces, para los que ya conocen esto, que ya me han escuchado de todos estos temas, ya han practicado conmigo, pues vamos haciendo eso, vamos recordando y vamos practicando. ¿Listo? Entonces vamos a empezar estos elementos del rostro estilo cartoons. Entonces les voy a enseñar, vamos a empezar por los ojos, que son muy importantes en el rostro. Los ojos son los que le dan el atractivo a cualquier tipo de dibujo de rostro, ya sea manga, caricatura, realismo, ¿sí? Hay que concentrarse muy bien en aprender a dibujar ojos, ¿vale? Ojos. Entonces chicos, como mi intención es que ustedes aprendan a dibujar, no que copien como loquitos, ¿sí? Porque lo menos sería darle una guía y ponernos aquí a copiar 40 ojos diferentes. Mi intención es que ustedes aprendan a dibujar, entonces yo lo que voy a intentar es enseñarles la estructura básica
del estilo de ojos cartoon, ¿sí? Esta es la estructura base de ojos al estilo cartoons. ¿Listo? Esa es mi intención, que ustedes aprendan a dibujar. Entonces, si ustedes aprenden esta estructura base, ustedes pueden dibujar cualquier tipo de ojos. Inclusive se pueden inventar sus propios ojos, ¿vale? Porque tienen como la base, ya saben por dónde ir. Entonces, en ese orden de ideas vamos a dividir nuestra hojita en 6 partes. Vamos a tratar de dividir la hoja de la siguiente manera. Vamos a hacer una línea por la mitad, así, y vamos a hacer 2 líneas verticales. Lo ideal es que, como vamos a tratar de dibujar medianamente grande, entonces aprovechar lo que más podamos del formato, ¿vale? Para no dibujar pequeño. Si dibujamos pequeño, no vamos a poder darle buenos detalles a nuestros dibujos. Entonces lo ideal es dibujar medianamente grande. Entonces vamos a empezar con un lápiz clarito, con un lápiz H. ¿Ok? Con un lápiz H. En este momento todo lo que yo dibuje con lápiz con color rojo, ustedes lo van a interpretar como con lápiz clarito. Bueno, lo hago así para que sea más fácil identificar las estructuras. Entonces, los ojos básicos o los ojos base del estilo cartoon son los siguientes. Vamos a intentar hacer 2 círculos. ¿Sí? Entonces empezamos así. Un círculo por acá y otro círculo por acá. ¿Listo? Dice Jennerson, dice Duarte Casadiego. Buenas tardes, profesor. Es mi primera vez. Logro conectarme a la clase y otra vez se me cruzan los horarios. Bienvenido, Jennerson. Bienvenido. No te preocupes, escríbeme personalmente y te actualizo, bueno, y ahí te voy contando cómo estamos trabajando. Ok, para no repetir lo mismo que ya todos me han escuchado, entonces yo te cuento personalmente. ¿Listo, chicos? Bueno, ya tenemos los dos. Estos son las formas base, ¿vale? Entonces dentro del ojo tenemos que dibujar, obviamente, la pupila, entonces vamos a intentar hacer otro círculo adentro. ¿Listo? De esta manera. Listo, vale. Después de la pupila dibujamos, voy a acercar un poquito más para que lo puedan observar. Dibujamos el brillo, que es un círculo pequeño que se dibuja dentro o afuera de la pupila. Y hay algunos artistas que lo colocan aquí afuera, que también es chévere. Hay otros que lo colocan adentro. En lo personal, lo ideal es ponerlo adentro de la pupila, ¿vale? ¿Qué es importante? Que cuando ustedes dibujen este brillo o esta luz, eso sirve para darle vida o más expresividad a la cara, a los ojos. Es muy importante, aunque hay artistas que no lo dibujan, pero pienso que sí es importante. Es también clave colocar los brillos al mismo lado. O sea, por ejemplo, si este brillo lo ponen al lado izquierdo de la pupila, el ojo derecho también tiene que tener el brillo al lado izquierdo. Porque si ustedes lo colocan hacia el otro lado, perceptivamente va a parecer que tuviera estrabismo, ¿sí? Que estuviera mirando hacia ambos lados. Entonces se va un poco extraño. Entonces lo ideal es colocar el brillo hacia el mismo lado del ojo, ¿vale? De esta manera. Después de esto, entonces se dibujan las cejas aquí arriba. Pueden ser arqueadas, pueden ser delgadas, pueden ser gruesas. Ustedes ya deciden cómo. Y cuando ya lo tengan dibujado de esta manera, entonces con un lápiz más oscuro vamos a empezar a repisar. Vamos a empezar a delinear. Entonces voy a coger un lápiz más oscuro. Inclusive puede ser con un HB, un lápiz HB. Entonces ya se supone que sabemos por dónde ir, ¿no? Entonces lo que hacemos es repisar lo mejor que podamos. ¿Sí? Si ustedes ven que de pronto háganlo por partes, ¿sí? Por partes es más fácil hacer curvas que intentar hacer toda la curva de una. Háganlo despacio.
borren toda la cantidad de veces que necesiten, que crean que tienen que borrar. Esto bien, yo lo hago por partes para que quede un poco mejor delineado. Así. Y obviamente los ojos nunca van a quedar iguales, entonces no se frustren por eso. Es que profe, este ojo no me queda igual que el otro. De hecho, yo creo que por más profesional que sea un dibujante, jamás eso le va a quedar igual y siempre va a haber algún tipo de diferencia. Entonces, por ahora no se frustren ni le pongan mucha atención. Intenten hacerlo lo más parecido que puedan, pero aún mejor mejorando las líneas, o sea, ir mejorando esos trazos que ya hicieron debajo. Y de esa manera se va a ver mucho mejor el dibujo. Pero no intenten que les quede igual, no les va a quedar nunca igual. A no ser que estén calcando y ni siquiera. ¿Listo? Entonces aquí dibujamos. Fíjense que yo intento mejorar las estructuras que ya hice. No repiso por encima, sino que al contrario intento darle una mejor forma. Eso es muy importante. Aquí le hacemos las cejas de esta manera. Y el truco aquí es rellenar. Entonces aquí podemos empezar a rellenar. Un segundito. Voy a ir rellenando acá. Recuerden siempre colocarle el brillito, ¿no? Rellenar en el dibujo es cubrir áreas grandes, ¿sí? de un espacio, una composición. Entonces, por ejemplo, aquí en la pupila. Entonces voy acá. Listo, así de esta manera. Listo, entonces, ¿qué más línea les podemos hacer? Le podemos hacer, por ejemplo, yo suelo dibujarle una línea arriba. Eso ya es como algo particular de mi dibujo. O le suelo dibujar dos líneas aquí a los lados, como para darle un poco más de expresividad. No les recomiendo que hagan líneas acá, porque si no, entonces va a parecer como si estuviera enfermo. ¿Sí? Entonces, o tuviera ojeras. ¿Sí? Entonces, lo ideal es colocarlo aquí a los lados. Este, chicos, es la estructura base de todos los ojos cartoons. Es esto que estamos dibujando. De aquí nacen todos. Este sería el número 1. Vamos a hacerle un poquito las cejas así. Voy a colocarle acá el número 1. Esperamos un segundito que cambie el pincel. Listo, ese sería el número 1. Ok, hablemos de unas variantes. ¿Sí? ¿Qué es eso de las variantes? Las variantes en el dibujo son ciertas diferencias que son importantes, pero no alteran el estilo del dibujo. ¿Sí? Simplemente manejando el mismo estilo se varían algunas líneas, pero el estilo permanece igual. ¿Sí? Es el mismo estilo, solo que cambia alguna que otra cosa. ¿Vale? Entonces se conoce como variantes. El mismo estilo, la misma forma de ojos, pero variando algunas líneas, sin que cambie el estilo. Entonces, en ese orden de ideas vamos a dibujar otro círculo acá. Entonces, otro por acá. Y otro por acá. Ahí yo los voy esperando. Vamos a algo de musiquita. ¿Listo? Bueno. Entonces en este orden de ideas vamos a colocar la pupila más grande. ¿Sí? Entonces vamos a intentar hacer.
Y la pupila la vamos a dibujar un poco más hacia arriba, que quede más hacia la parte de arriba del óvalo. Entonces, a diferencia, la variante aquí sería que la pupila es mucho más grande que la primera, ¿sí? Y los brillos también son bastante más grandes. A veces suelen colocarle 2 brillitos. Y arriba le colocamos las churros. Y aquí arriba le colocamos las cejas. Voy a cambiarle estas cejitas que me gustaron más. Esa es la ventaja de trabajar digital, ¿no? Que yo puedo borrar, eliminar y volver a cambiar y así. Voy a acercar un poquito más, entonces vamos a rellenar esto. Entonces se rellena. Empiezo desde acá. Y ya con el borrador, pues vamos, le da un poquito aquí al borrador, vamos puliendo. Vamos puliendo esos detallitos, los vamos mejorando. Para que ya de una mejor forma, ¿sí? Yo intento dibujar como ustedes lo hacen, como si lo estuvieran haciendo con el lápiz. Pueden repisarle aquí un poquito más arriba. Y esto mismo lo repetimos acá. Ahora, este tipo de ojos se conocen como ojos tiernos, como emocionales, digamos. ¿Sí? A veces se confunde mucho con los ojos manga, porque una de las particularidades del dibujo manga es que los ojos son grandes, son de colores llamativos, son muy expresivos, pero no son manga. El manga tiene otra forma de dibujo diferente en los ojos. ¿Sí? Manga vamos a ver, también vamos a ver más adelante. Yo les dije que este semestre, pues para los que ya han trabajado conmigo, íbamos a ver un taller de caricatura manga. Entonces, la idea es conectar con todos desde acá para ir más adelante trabajando sobre manga. Entonces yo le hago acá estas linecitas, ¿ven? Entonces de la misma forma de ojos, solo que la variante aquí es que la pupila se hace mucho más amplia, ¿sí? Entonces se coloque como ojos emocionales o tiernos. La palabra expresivo en la caricatura tiene que ver más con, su nombre lo dice, con expresiones, ¿no? Entonces cómo se dibujan bravos, tristes, melancólicos, llorando, ¿sí? Cuando hablo de emocionales es dar como la sensación de que está tierno, de que está, no sé, para que me entiendan. Sí, habla más desde el parte de la emoción, del sentir, y lo otro es desde la expresión. Entonces, por eso estos no son expresivos, ¿sí? No estoy hablando directamente de una expresión como tal. Por ahí alguien me está preguntando algo. Acuérdense de enviarme los dibujos al grupo del WhatsApp, ¿vale? No me los envíen por fuera. No les dé pena tampoco, porque es que si ustedes me los envían por fuera, luego se me pierden en medio de todo el montón de mensajes que me llegan. ¿Sí? Entonces, luego cuando voy a mirar la asistencia, no los voy a encontrar. Entonces envíenmelo al grupo de WhatsApp. Si no tienen el grupo de WhatsApp, ahorita ya se los comparto. Listo chicos, bueno, siguiente ojos. Voy acá, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Entonces,
Igual volvemos a los ojos redondos. Recuerden que todas estas son variantes del primero. Pero acá entonces vamos a hacer las pupilas más pequeñas. No es necesario inclusive ponerle el brillito. Bueno, sí, pongámoselo ahí como para que sea coherente con lo que les estoy diciendo. A veces se los quitan, muchas veces no se los dibujan. Pero a mí sí me gusta dibujárselos. ¿Listo? Y dibujamos de nuevo aquí. Ahora, si los ojos son femeninos, acá femeninos, desde esta variante y para todos los ojos que vayamos a dibujar de más adelante, lo único que hay que hacer es colocarle pestañas. Cualquier ojo de caricatura cartoon, para que sea un ojo femenino, es ponerle pestañas. A diferencia de los ojos masculinos, los ojos femeninos en las caricaturas tienen pestañas, ¿vale? Entonces ya ahorita hacemos el ejemplo. Esa es la única diferencia así como importante. De resto se dibuja igual. Esto miren, en fin, es como lo mismo de arriba. Ahí le cambié un poquito como el tamaño, pero es igual. O sea, la misma forma circular, las mismas cejas. ¿Sí? Vamos a bajarle un poquito más como el tamaño a los ojos para que queden más simétricos. Vale, igual que los de arriba, ¿sí? No pasa nada. Pero si yo quiero que sean femeninos, entonces le agrego pestañas. Y listo, eso es todo. Y a cualquier ojo de los que vaya a hacer más adelante, solo agregarle pestañas. Se pueden estas pestañas o hay unas que son así, en las caricaturas cartoons. A mí me gusta en lo particular estas. ¿Listo? Bueno. Un segundito me alejo. Ok, ya vamos. Bueno, los que siguen también es otra variante. Y se llaman ojos entrecerrados. O sea, cualquier ojo de los que vayamos a dibujar ahorita se le pueden hacer esto que les estoy diciendo. O sea, a cualquier ojo de los que vamos a hacer se le pueden hacer las pupilas grandes. A cualquier ojo se le pueden poner pestañas. A cualquier ojo se pueden dibujar entrecerrados. ¿Sí? Entonces, dos círculos. Pero entonces aquí arriba, aquí abajo le hacemos una línea dentro de la pupila o dentro del iris. Los brillitos. De hecho, a mí me gusta cuando son así entrecerrados, borrarles un poco la parte de abajo, acá, y hacer esta parte más curva. ¿Sí? Las cejas son iguales. También muchas veces suelen dibujarlos
acá así. Pero a mí no me gusta más así. Siento que tiene más esa idea. Esta es una forma, ya les muestro otra. Estos ojos son diferentes a los de los emojis, ¿no? Aunque los emojis y demás ilustraciones tienen como inspiración, digamos, o se basan en este tipo de ejercicios de ojos cartoons y en muchos otros más. Pero la idea de estas caricaturas o este tipo de ojos de caricaturas es un poco más hacia ese estilo que se llama cartoons, ¿sí? Como tal. Y luego están estos también que son entrecerrados. A ver, trato de dibujarlos acá. Que para dibujarlos es hacer dos líneas curvas. Una por acá. Otra por acá. Y luego se cierran aquí. Ah, pero un momento. Porque son estos ojos, ¿no? Es que estaba variando. Son estos ojos redondos. Entonces dibujamos de nuevo los dos ojos redondos. Esto si quieren, ¿no? Porque los anteriores funcionan. ¿Sí? Y lo que hacen es que le ponen una línea por la mitad. Borran la parte de abajo. Y estos también sirven como ojos entrecerrados. A veces algunas veces le ponen una segunda línea aquí abajo. Las cejas son las mismas. Entonces, como les digo, pueden ser o estos, pongámosles A, o estos que pueden ser B. Y los ojos cerrados, totalmente cerrados, son simplemente dos arquitos así. Un arco por acá, un poquito más grueso. Y uno más delgado acá. Entonces los dejo ahí como para que vayan dibujando. Les doy un minutico para que los revisen bien. Entonces todos esos chicos son variantes del primer ojo. Del ojo clásico, del estilo base. Acuérdense, el cartoons es un estilo de dibujo de caricatura infantil o simple que se popularizó en los años 20 por medio de las historietas y luego fue a la caricatura animada. ¿Listo? ¿Ahí cómo vamos? ¿Bien? Fácil, ¿no? O sea, es muy sencillo. Ustedes aprenden esto, pueden dibujar cualquier tipo de ojos, cualquiera. Ahí es empezar a copiar. Entre más copien, su memoria fotográfica se va alimentando de más información, va teniendo más referentes y luego con el tiempo ya pueden empezar a crear personajes diferentes. Les digo, lo de menos sería traerles guías y ponerlos a copiar. Yo lo que pretendo es enseñarles a dibujar, entonces a partir de acá ustedes pueden inventar sus propios ojos. Bueno chicos,
Entonces voy por acá, siguiente hojita. Entonces en la siguiente hoja vamos a hacer lo mismo, vamos a dividirla en 6 partes. Entonces, a partir de acá ya vamos a aprender otros estilos diferentes. Este era un solo estilo base, y a partir de acá vamos a aprender otros estilos que se desprenden de ese primero, se desprenden del número 1. Entonces, número 2. En este estilo vamos a intentar hacer 2 círculos de nuevo, pero a diferencia del primero, estos 2 círculos van a estar unidos. Un poquito más. ¿Listo? Van a estar unidos. Y hacemos la pupila. ¿Listo? Rellenamos. Y con el borrador le hacemos el brillo. Y hacia arriba las cejas. Voy a oscurecerlas un poquito más. ¿Listo? Entonces este es un segundo estilo. ¿Cuál es la diferencia con el primero? Que el primero tiene los ojos separados. Este se unen más. Siguiente estilo. Estos ojos se unen aún más. Inclusive las cejas se pueden dibujar de esta manera. Número 3. Ahí les doy un momento de tiempo para que vayan conmigo. Número 4. En este estilo, los ojos se abren ya totalmente. Son como dos especies de paréntesis o de corchos. Entonces, para que me entiendan, yo puedo hacer, en vez de circulares, cuadrados, triangulares, ¿sí? Pero todos basados en estos estilos, o sea, más pegados, mucho más pegados, variando la forma, la figura, perdón. Entonces, en vez de ser ovalados, pues los hacemos cuadrados, pero como teniendo referencia ese estilo de dibujo. Estilo número 4. A veces suelen hacerle como unas rayitas acá abajo. Acuérdense que a cualquiera de estos, si le ponen pestañas, se hace femenino. Estilo número 5. Son los que más me gustan a mí.
dos óvalos, que en este caso ya no hay ojo, ya no hay iris, solo pupila. Dibujamos acá en la parte inferior dos líneas para darle base a la estructura. Número 6. Y ahorita les doy tiempo, ¿vale? Para que lo vayan dibujando si de pronto es muy rápido. El número 6 es lo mismo que el 5, entre comillas, solo que son más redondos. Mientras que el 5 era más ovalados, más verticales, en el número 6 son más redonditos. Y le hacemos estas cejitas así. Si quieren o simplemente los dibujan acá. Y el último, para terminar estos estilos, de aquí se desprenden todos los de cartoons. Todos los estilos se desprenden de estos 7. ¿Sí? Contando este con sus variantes. Entonces para el último, lo único que vamos a hacer es a liberarlo. No le vamos a dibujar. Dice Tatiana, profe, las cejas deben hacer así o de otra forma, como quieras. Pueden ser más delgadas, pueden ser más gruesas, ¿sí? No importa. Lo importante es que entiendas cuál es la diferencia entre cada uno de los estilos. Que es muy fácil, ¿no? De por sí, simplemente es irlos uniendo al punto que se desaparecen las líneas de los ojos y solo quedan las pupilas. Es más, en este ni siquiera se dibujan los ojos, simplemente se dibujan las cejas y en la parte de abajo se dibuja la pupila. Y acá se le hace el brillito. Entonces chicos, esos son los 7 estilos de ojos de donde se desprenden todos los estilos de caricatura, todos los ojos de caricatura. Entonces les voy a mostrar mientras van terminando de dibujarlos. Déjenme y les muestro unos ejemplos. A ver, por acá. De caricaturas normales, ¿sí? O sea, no voy a hablar de clásicos ni nada, o sea, caricaturas de ayer y hoy, como dicen por ahí. Caricaturas normales, caricaturas cartoons. Como les digo, cada artista, cada estudio tienen una particularidad de dibujar ojos. Pero desde acá, como les digo, se desprenden la gran mayoría. Entonces, espera, busco acá una imagen en buena resolución. A ver, aquí hay varios personajes. Entonces, espérenme, se los coloco aquí al ladito y vamos mirando algunos. Sí, entonces, por ejemplo, empecemos por el de Patricio, creo que es que se llama este. El de la estrella de Bob Esponja. ¿Ustedes siguen? Es como el número 2, ¿no?
Lo mismo el de los Simpson. Patricio, ¿no? Como el número 2. Fíjense, este personaje, me disculpan, de pronto no me lo sé todos los nombres, pero no me acuerdo cómo se llama esta mujer. Es como el número 7, ¿sí? Está el de los... Profe, es Daria. Daria, ese. Ahí le digo Mónica, o algo así, estaba pensando en eso. Daria. Fíjense que es como el número 7, ¿sí? El de Pitufo Bonito, creo que es. Bello, porque tiene la florecita. Es como el número 3, ¿sí? Entonces de acá, este es un caso particular. Ahorita les digo. Lo que es este y Dora son casos particulares. Pero la gran mayoría están de ahí. Miren, este personaje es como el 6 de pronto. Es que no le colocan pupilas. Pupilas no, los brillitos. La chica superpoderosas también es un caso particular. Ahorita les cuento de ese caso, de esos casos. Pero fíjense que la gran mayoría parten de estos. ¿Sí? Ahí están. Miren el del perrito de Padre de Familia. O Carlitos, el de Rugrats. Lo único que en vez de ser circulares los ponen cuadrados por las gafas. ¿Vale? Pero Rocco, de la vida de Rocco, estos ya son particulares. Ya acá, tienen algo que los hace salirse un poco del molde y ahorita les explico por qué. Miren el de Bob Esponja. ¿Listo? Y Tío Rico. Voy a dejarlos por aquí un segundito y ahorita los retomamos. Ahora les muestro otros por acá. Déjenme que les quite la imagen. Un poquito aquí a la música. A ver, otros así como muy... No los confundan con el manga, ¿no? Porque el estilo manga es otra cosa totalmente diferente. Bueno, acá hay otros. Entonces, fíjense que la mayoría son muy circulares, muy ovalados, ¿no? Miren este. O este. Listo, pero yo creo que me entendieron la idea. Entonces, pues, el de coraje. Entonces, pues les digo, de acá, de estos 7, se desprenden todos los que ustedes puedan crear o copiar. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar, como hay muchos estilos, de acá, como les digo, cada artista tiene su estilo propio. ¿Sí? Ya les mostré los 7 básicos. Ahora voy a tratar de mostrarles 2 estilos de caricatura que son muy importantes dentro del género cartoon. ¿Sí? Son 2 estilos de caricatura que se logran diferenciar o logran sacar como su propia vertiente de dibujo dentro del estilo cartoons, ¿vale? Entonces, el primer estilo que vamos a ver se conoce como el estilo clásico de los ojos y de las facciones de las caricaturas cartoons. Cuando se habla de estilo clásico son ciertos dibujos o ciertas caricaturas que se popularizaron en los años 20 hasta el 40-45, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, un poquito después, casi rozando los años 50, pero fueron muy fuertes en los años 20, ¿sí? Entonces vamos a llamarle a esto cartoon clásico o estilo clásico cartoons. ¿Listo? Aquí. Por ahí alguien me está... ok, ya está mandando dibujos. Bueno. Entonces vamos a empezar por acá. Entonces este estilo, como les digo, fue muy de los años 20. 20, 30, 40, por allá hasta finales de los años 40. Más o menos, ¿vale? Entonces, ¿en qué consistía este estilo de dibujo? En que eran estilos orientados o dibujos orientados a ideologías políticas del momento. Y a diferencia de lo que la gente piensa, eran destinados para un público adulto, no eran tan infantiles, no eran caricaturas para nada infantiles, eran más adultas, era como pensando más en un público adulto. ¿Sí? Entonces se valían mucho del recurso del clown, ¿sí? De la forma de humor
o la forma teatral o mímica de los clowns, de los payasos, que consistía en dibujos o humor donde se golpeaban, donde se tiraban cosas, donde el chiste era que se caían, sí, muy al estilo de humor de los Tres Chiflados, de Charlie Chaplin, ese era el estilo. Entonces las caricaturas de esa época, más que todo eran caricaturas sin sonido, entonces se apropiaron del estilo del clown, del payaso, de los payasos, aunque claro que el clown y payaso son dos vertientes de digamos, de humor diferente, ¿no? Porque la gente ya se los confunde, inclusive yo los confundía hasta que un amigo que hace clown me dijo, no, es que sí tenemos algo de los payasos, pero lo mezclamos con mímica. Entonces, bueno, tienen ahí un discurso hasta de comedia también. Entonces tienen como una especie de varios estilos el clown. Pero a lo que me explico es eso, ¿sí? Para que me entiendan. Es como un humor de caricatura que se valía mucho del chiste de pastelazo, de las caídas. Entonces, pero es que las caricaturas se golpeaban, ¿sí? Se lastimaban, bueno, en fin, todo lo que ustedes quieran, todos los determinativos que ustedes quieran, se hacían en ese tipo de caricaturas. Ahora, dónde está la raíz de su estilo? En este que está acá, o sea, todo esto es la raíz de esos estilos. Entonces, en este estilo de caricatura clásico, el rasgo particular de los ojos era que eran dos líneas curvas muy largas. Pero estas líneas curvas tenían la particularidad que se hacían más anchas en la parte de arriba y más angostas en la parte de abajo. Sí, era como más o menos esta línea que estoy haciendo acá, entonces más o menos así. Miren que se va a activar algo. Ahí se activan las noticias. Esperen un segundito, chicos, quito esto de acá. Por acá. Listo, entonces se ven como más ancho en la parte de arriba y más angosto en la parte de abajo. Así de esta manera. Ahora, para el tema de abajo, ¿cómo se cerraba esto? Se solían cerrar con dos arquitos. O dos líneas curvas así, que eran como las mejillas o los cachetes. La parte de la pupila se solía dibujar de esta manera, como siguiendo el patrón del ojo, del óvalo, hacia un lado. ¿Listo? Luego se rellenaba. Mira toda esta parte, ¿sí? Es muy fácil. Y viene lo más importante de este estilo clásico cartoons. ¿Sí? Esto es lo que hizo que el estilo se considerara tan importante en el mundo de las caricaturas de esa época. Voy a oscurecerle acá un poquito más estos cachetes, como un poquito más gruesa la línea. Y esto es una variante muy fácil y de lo fácil es casi que una genialidad. ¿Sí? Y es que la pupila, o sea, el brillo de los ojos, no se los hicieron redondos, sino casi que ovalados o triangulares. Entonces, déjenme lo hago acá, para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, así, eso es todo. Por eso se volvieron tan buenos, tan llamativos, este estilo de ojos. Son tan importantes en el mundo de las caricaturas que hay hasta un movimiento artístico que se llama Love Brown. Love Brown se llama, o Brown, como le llaman, así Love Brown, que es un movimiento artístico que se basa en el surrealismo, el pop art y el estilo cartoons clásico. Ya ahorita les muestro unas imágenes de Love Brown. Voy a tratar de hacer acá. ¿Listo? Arriba irían las cejas, aquí en la parte de arriba. Cambio un poquito aquí la forma.
Entonces, a ver, les muestro algo de ese tipo de caricaturas. Bueno, voy a mostrarles dos variantes y ya les muestro unos ejemplos rápidos, ¿no? Si no nos demoramos mucho. Este sería el estilo clásico, ¿no? Entonces, las pupilas, fíjense cómo se dibujan los brillos. Fíjense que los ojos son más arqueados, más ovalados, ¿vale? Y lo más importante son los brillos en las pupilas, que son como triángulos, como óvalos. ¿Sí? Bueno, ¿qué variantes hay de este estilo? Entonces, también se pueden hacer ojos redondos. Pueden ser redondos de esta manera, o ovalados también. ¿Listo? Entonces se rellena aquí la pupila. De esta manera vamos a rellenarla. Yo igual les voy a compartir estas imágenes, ¿no? Todas estas plantillas. Que a mí me gusta, como les digo, hacer las plantillas. Más que mostrarle, igual esto es una clase de dibujo, entonces yo que voy a estar mostrándoles diapositivas. Siento que así se ve más chévere y se vuelve más dinámico. Y entonces acá hacemos como la forma del estilo. Por ejemplo, si es femenino, acuérdense que le podemos hacer acá. Vamos a hacerlo un poquito más grueso. Como las pestañas, ¿no? A mí me encanta. De hecho, hoy en día mucho de este estilo de caricatura se está trayendo de nuevo a los dibujos animados que se están pasando hoy por la televisión, por Cartoon Network y eso. Se están intentando retomar este estilo de caricatura. Que es muy clásica de esa época. Y lo otro es el mismo estilo, pero sin solamente las pupilas. Entonces aquí le hacen dos lineecitas en la parte de abajo y arriba de las cejas. Listo, entonces mientras lo van dibujando, ahí sí les voy a mostrar algunos ejemplos. Lo voy a poner aquí abajito, ¿bueno? Por ejemplo, un ejemplo muy importante de, yo creo que les había dicho, ¿no? De ese estilo de ojos, que importante en el sentido que lo volvió famoso o se popularizó, fue Betty Boop. Betty Boop fue una caricatura de los años 20 que, como les digo, fue un símbolo sexual. No, un símbolo sexual no, fue un símbolo de liberación femenina de la época. Estamos hablando de los años 20, ¿sí? Donde las mujeres no tenían mucho protagonismo en la sociedad, ¿no? Entonces eran bastante reprimidas y pues no podían desarrollar digamos, socialmente en trabajos y demás, ¿no? Entonces Betty Boop era un símbolo de liberación femenina. Ella era una bailarina, bueno, se inspira en una bailarina de Cancán. No les muestro la imagen. Es la bailarina de Cancán, de cabaret. Que se llamó Ellen Kane. Era el nombre de la bailarina por la cual se inspiraron para hacer a Betty Boop. ¿Sí? Entonces Betty Boop fue un personaje que ayudó a impulsar ese estilo de dibujo cartoons clásico. ¿Vale? Ahora encontré el Funko Pop de ella. Muy chévere. Luego vino otros personajes como por ejemplo el gato Félix, que estuvimos hablando la semana pasada o las primeras días de clase, que también fue otro personaje muy importante en esa época de las caricaturas cartoons clásicas. ¿Listo? Y como para no extenderme mucho, yo por acá tenía una imagen, yo les muestro la imagen, que la tenía por acá. Acá se las copio aquí, luego les comparto. Entonces acá hay una plantilla que encontré muy chévere de varios
personajes famosos variantes. Miren los ojos, ¿ya? Entonces, el primer personaje representativo fue Oswald, que es este. Les decía que Mickey copió a Oswald para crear su línea de dibujo como tal, Gato Félix, ¿sí? Y algunos otros personajes, esto sí no me acuerdo el nombre de ellos. Entonces, por ejemplo, esta línea de dibujo la están trayendo hoy en día. Por ejemplo, hay un videojuego que se llama Cuphead, creo que se llama Cuphead, que salió hace unos años. A ver, se lo muestro acá. A ver, lo que estoy buscando por acá. ¿Qué son estos muchachos? Cuphead se llama. Fíjense los ojos, ¿eh? Entonces en los videojuegos, hoy en día, este estilo de cartoon se está volviendo muy popular. Y Pixar, los estudios Pixar están utilizando también mucho esta línea para crear sus personajes. Por ejemplo, Alma, la película Alma de Pixar que salió el año pasado. Y una que salió hace unos, Raya, y todos sus personajes también tienen mucho de este estilo de dibujo. ¿Vale? Esto es en los videojuegos. Y en el arte, para no irme muy lejos, está el Love Brown. Esto está acá. Ahí les voy mostrando que es un estilo de pintura que se inspiró en la caricatura cartoons, mezclándola con el surrealismo y el pop art, cuyo uno de los exponentes más fuertes de este estilo de dibujo se llama Gageman, Barry Gageman, creo que se llama. Ahí les muestro el estilo de dibujo de Love Brown. Copiar imagen. Por si les gusta, quieren averiguar más. Es un movimiento artístico muy fuerte que es contracultura, así se le conoce. Y Gary Eisman es, no Gary sino Gary, a veces me confundo. Gary Eisman es el exponente, uno de los exponentes más fuertes de este movimiento de pintura. De hecho, esto es de Gary Eisman. No sé si han visto Gambito de Dama, es una serie de Netflix que salió el año pasado, si no estoy mal. La estética de Gambito de Dama está inspirada en el Love Brown. Entonces, este tipo de pinturas acá está. Por si quieren averiguar más, ahí les estoy compartiendo las imágenes. Entonces pueden empezar a diseñar personajes o temáticas de este estilo. Imagínense un país como nosotros, como Colombia. Nosotros tenemos algo muy importante en la literatura que no sé si creó o potencializó Gabo, que es el realismo mágico. Imagínense hacer algo de realismo mágico mezclado con Love Brown. Sería una gran propuesta para el arte latinoamericano o colombiano, porque es que esto ya no, esto es mundial, ¿sí? Les muestro una imagen más y ya continuamos. ¿Listo, chicos? Bueno. Sí, claro, Julián me dice que si les puedo mostrar, ya se los muestro, Julián, ¿vale? Ya le muestro los ojitos, vean, ahí están. Entonces, este es el estilo clásico cartón. ¿Listo?
Y pues es de este estilo, como les estoy mostrando. Ha influenciado mucho en corrientes artísticas de la caricatura cartoons en los últimos años. Entonces, desde los videojuegos y desde el arte y el diseño. ¿Vale? Igual yo les paso estas plantillas, ¿vale? Se las comparto. ¿Listo, chicos? Bueno, voy a volver un poquito aquí arriba. Siguiente estilo de dibujo, que también es muy importante. Entonces, después de las caricaturas en cartoons clásicas, por decirle de alguna manera, no tienen un nombre propio, acá inventarle un nombre, vinieron unas caricaturas, o las caricaturas más que todo evolucionaron. Entonces los personajes que se empezaron a dibujar en esa época, después de las caricaturas clásicas de los años 20 hasta los 40, eran caricaturas que ya no tenían que ver con una ideología política. En los años 30, más que todo, empezaban a salir caricaturas que estaban asociadas más a la publicidad de productos, que con el tiempo se adquirían cierta popularidad. O sea, las caricaturas con el tiempo adquirieron, o algunas de las caricaturas con el tiempo que eran asociadas a productos publicitarios, adquirían cierto protagonismo. Quizá una de las más influyentes de esa época fue este personaje. ¿Sí saben quién es? ¿Lo han visto? ¿Quién me dice? ¿Quién cree que es? Popeye, muy bien. No, no es Popeye. Popeye, sí, señores, Popeye. Bueno, les cuento rápidamente para empezar con el otro estilo antes de que se nos acabe la clase. Popeye es un personaje que fue creado dentro de una agencia de publicidad para vender espinacas, básicamente. Popeye, digamos que en Estados Unidos había un sector de agricultores de espinacas que sus productos no se estaban vendiendo. Los niños no les gustaba comer espinacas. Entonces, bajo esa necesidad, la agencia creó a Popeye y vendió la idea de que Popeye, pues al comer espinacas, adquiría super fuerza y rescataba a Olivia. Olivia era el amor platónico o el amor de Popeye, que es esa flaquita que está aquí a este lado. De hecho, hay una película que por a finales de los 80, si no estoy mal, protagonizó Robin Williams. Se la recomiendo. Es una muy buena película. Pues es una película infantil, pero es una buena adaptación del personaje. Y así otros muchos, el pájaro loco también, ¿sí? De hecho, hay varios personajes en esa época que intentaron eso, que la agencia se dio cuenta, las agencias de publicidad se dieron cuenta que las mascotas podían vender muy bien sus productos y empezaron a popularizarse, a salir en las cajas de cereales, ¿sí? Y los personajes empezaron a adquirir como esa propiedad publicitaria, ¿listo? Luego en los años 40 surgen compañías de animación que estaban como destinadas a programas infantiles, ¿sí? Y pues básicamente ahí vienen los estudios Warner o los estudios Hanna-Barbera. Pero habían personajes, por ejemplo, un poco olvidados, aquí como para nombrarle alguno, que era como este que está acá. A diferencia de Mickey Mouse y ¿cómo es que se llama? Bugs Bunny, hay un personaje, o habían varios personajes que fueron muy importantes, pero que se olvidaron con el tiempo. Entonces les voy a mostrar uno como para no extenderme mucho en esto, y más bien como para decirles que investiguen un poco si les apasiona el tema. No sé si conocieron a este personaje. ¿Sí? Este personaje es la versión de Superman en las caricaturas. Se llama Super Ratón. Sí, aquí lo busqué uno. Entonces ya eran personajes que se volvieron emblemas de compañías. ¿Sí? Como Superman. Superman se volvió un personaje de una compañía, ¿sí? Que representaba a una compañía. En ese caso, a DC. ¿Listo? Bueno. Y así se popularizaron en los niños, básicamente.
Ahora, en esa época, después de estos personajes, como los que les estoy nombrando de Bugs Bunny, Mickey Mouse y todo esto, que eran personajes de compañías ya establecidas en un mercado que tenían una industria, había un grupo de artistas que surgió en los años 60 que no los aceptaba ninguna compañía por su estilo de dibujo. ¿Sí? Eran artistas rechazados. La gran mayoría no logró trabajar nunca en un estudio de animación serio. ¿Sí? Más que todo eran artistas independientes. Y ese género que se apropió de la caricatura cartoons se llamó o se llama caricatura underground. ¿Sí? Entonces, esperen, les coloco aquí el término. Por acá ya tenía esa plantilla organizada. Entonces, el estilo underground se volvió muy popular en los años 50 y adquirió un auge, una fuerza muy importante en la cultura americana en los años 60 y 70, con todo este tema del hipismo. Entonces eran caricaturas o eran caricaturistas que dibujaban un estilo de caricatura entre el retrato y el cartoons. ¿Sí? Entonces, a ver, les muestro el estilo y dibujamos los ojos de ese estilo. Cuya revista más importante fue esta que se llamaba Zap. Ahí les muestro algo. El estilo de dibujo. A ver, que no me quiere copiar imagen. Acá está. Entonces, era un estilo de caricatura que era cartoons, pero se inspiraba más en el retrato, en el dibujo del retrato. Y solían manchar, saturar y ensuciar mucho las líneas del dibujo, ¿sí? Con texturas y tramas. El personaje, como el Mickey Mouse de ellos, se llama el gato Fritz. De hecho, hay una película sobre él. Si la quieren buscar. Ese es el Mickey Mouse del estilo de la caricatura cartoon, de Underground. Es Underground, es algo independiente, son historietas que no son muy populares, bueno, que no es muy llamativo, sí, no es mainstream. Lo mainstream es que es algo muy popular, algo muy comercial. El Underground no, el Underground es muy independiente. De hecho, el cómic colombiano o la caricatura colombiana es muy underground. Nosotros no tenemos industria, ¿sí? La gente que hace caricatura en Colombia o que hace cómics en Colombia son artistas que se mueven muy de forma independiente, muy de forma de autor, de autoría, o sea, no tienen como una casa editorial o un mercado muy definido, sino que ellos poco a poco van vendiendo sus productos, digamos, y generando interés en algún público en específico, pero no es muy popular, ¿sí? Eso es underground. Entonces estos artistas no tenían esa fama de ser dibujantes comerciales, sino que más que todo pues lo hacían era de forma independiente, ¿vale? El Walt Disney de este estilo de dibujo se llamaba Robert Crumb, que es este señor que está acá, se los muestro. Él fue el fundador del cómic underground en Estados Unidos por medio de la revista Zap. ¿Listo? Bueno, ahí les cuento un poquito y les recomiendo que vean una película que se llama American Splendor, por si no la han visto, en esta que está acá, cuyo película está inspirada en una novela gráfica de un autor de cómic underground. Es una o sea, el cómic es increíble, ha ganado cualquier festival y premios a nivel mundial, sí, la novela gráfica, y la película es una fiel adaptación al cómic. Ahí se las dejo, si quieren ver algo bueno diferente al cine de superhéroes, que también es chévere, pero pues esto es como más relacionado al género de caricatura. Entonces vamos a hacer el estilo de ojos del cómic underground, ¿sí? Entonces, como les digo, este estilo de ojos se basaba mucho en el dibujo de retrato, pero apropiado de la caricatura cartoons. Entonces, para empezar a dibujarlo, vamos a hacer dos óvalos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos un óvalo acá y otro por acá. ¿Listo? Con un lápiz clarito. Vamos a hacerlo aquí un poquito más grandes. Hagamos esta plantillita por acá.
Entonces, ¿qué hacemos con estos dos óvalos? Empezamos a dibujar los párpados superiores. Entonces empezamos con el párpado superior, o el óvalo nos permite buscar el arco para sacar el párpado superior y el párpado inferior. Traten de no unir los ojos, ¿vale? De dejarlos abiertos. ¿Qué es dejarlos abiertos? De no hacer de pronto esto. ¿Sí? Que se unen acá en las esquinas. Si hacen ese tipo de dibujos, como que los ojos se vuelven muy poco naturales. ¿Bien? Entonces, lo ideal es dejarlos abiertos. Luego los podemos cerrar, pero de otra forma, ¿bueno? Entonces, adentro de los dos arcos hacemos el iris del ojo. De esta manera. Y dentro del iris, y es muy importante en este estilo de caricatura underground, hay que dibujar la pupila separada de el iris en todo el centro, ¿vale? Acá. Entonces, espérenme, le coloco color negro. Entonces acá y acá. ¿Listo? Después dibujamos el brillo. Aquí este lado, acuérdense los brillos que deben ir al mismo lado. Vamos a acercar un poquito más. Fíjense que parecen ojos realistas, ¿no? O sea, no son tan caricaturescos como los que estábamos haciendo ahorita, que eran más de óvalos y de círculos. Aquí hay como una intención más hacia un ojo realista, pero no deja de ser caricatura. Después, para terminar el ojo, yo lo que hago es, como yo entiendo el estilo, como yo lo aprendí, es dibujar una línea en medio de la pupila y el iris y rellenarla, ¿vale? Esto también es muy básico, este estilo de ojos en las caricaturas underground. Acuérdense que underground hace referencia a que algo no es comercial, a que algo es de autoría, ¿sí? Algo independiente. Espérenme, hago acá este circulito más pequeño. Y nosotros, los artistas de cómic colombiano, y casi que yo diría que latinoamericano, hemos trabajado mucho en esta línea de cómic underground. Ven acá. Hay una artista colombo-ecuatoriana muy importante en el mundo de las historietas que se llama Power Paola, que hizo una novela gráfica que se llama Virus Tropical, que ha ganado varios premios a nivel internacional. Y ella, el estilo de ella es un estilo de cómic de autor, ¿sí? Que tiene que ver mucho con este estilo de dibujo de caricatura, cartoons underground. ¿Sí? Se llama Power Paola, por si la quieren buscar. Y es una novela gráfica que ella hizo contando un poco su vida cuando vivió en varios países de Latinoamérica. Y en Colombia, obviamente. Hay otra historia que se llama Persepolis también, que es otro cómic de autor que tiene que ver mucho con el estilo underground. Entonces la mayoría de cómics de autor o de historietas de autor tienen que ver mucho con este estilo de dibujo. Para las cejas uno hace son líneas, ¿vale, chicos? Líneas sueltas. ¿Sí? No vayan a hacer rayones, sino líneas sueltas, una al lado de la otra. Y la particularidad de este estilo es que tienden a, como les digo, a ensuciar mucho el dibujo. Entonces, por ejemplo, acá, para que el ojo se cierre más, se le puede hacer unas líneas más en la parte de abajo. Entonces, es una línea muy tosca, como muy intuitiva, ¿sí? Y lo ensucian mucho con tramas. ¿Qué es ensuciar? Que de pronto empiezan a hacerle líneas acá a los lados. No ensuciar de que se ensució la hoja, ¿no? Sino que le hacen tramas o le hacen ciertas líneas a los lados que hacen que el dibujo se sature. Profe, pero eso parece como más manga. No, el manga es diferente. El manga tiene otra estructura. ¿Sí? Son ojos que tienen otros brillos y eso. ¿Vale? De hecho, está un poquito más grande, te lo voy a bajar un poquito para que
no quede tan grande las pupilas. Tiene que ver más con el retrato, este tipo de ojos. Luego vemos manga y hacemos una comparación. ¿Listo? Entonces, no sé, algunos, yo sé que uno cuando estaba en el colegio solía dibujar sin mucha técnica ni nada y hacer caricatura de los amigos. Pues eso que ustedes estaban haciendo en el colegio, que decían, pero yo no sé dibujar, y uno se reía y eso, es este estilo de dibujo. Porque uno en el colegio de pronto no entiende mucho sobre caricatura y cartón, sino lo hace de forma intuitiva, intenta dibujar como uno observa a los compañeros, ¿sí? Cuando le hacía caricatura a los profesores y eso. Eso es un estilo que se conoce como underground. No tiene nombre, ¿sí? O sea, no es como que se llame manga, por ejemplo, ¿sí? O cómic americano, ¿sí? Simplemente se le conoce así. ¿Y en qué consiste? En una mezcla entre el dibujo de retrato realista, pero más llevado a la caricatura cartoons. Entonces uno le hace como unas lineecitas aquí como sombritas a lo debajo. Sí, tiene muchas tramas, hay que ensuciar mucho el dibujo con tramas. Bueno, este estilo de dibujo también se considera más hacia unas caricaturas adultas, mientras que el cómic cartoons es más infantil, más hacia géneros infantiles. El cómic underground es más relacionado a caricaturas de género adulto, ¿sí? Con temáticas adultas. ¿Sí? Por ejemplo, en los años 90 en NTV, cuando NTV era un canal que pasaba música, habían estas caricaturas que se llamaban Will and Warher, creo que era Will and Warher. Se las muestro. No sé si alguna vez ustedes lo vieron. Este es un estilo de caricatura del artista inspirado o basado en el underground. Porque fíjense que no es tan caricaturesco en su forma, sino que intenta parecerse más a un rostro, ¿sí? A manera de retrato. ¿Sí? No es tan caricaturesco, o sea, se nota bien, digamos, la boca, ¿sí? La nariz, hay una intención de dibujar nariz de retrato. ¿Sí? Por eso les decía que estas caricaturas que están aquí, que ahorita que les decía que tenían como, volvamos a esta imagen que está acá, por ejemplo estas tres de acá, tienen una relación directa con el underground, porque si se fijan, buscan un parecido más realista a la nariz, mientras que aquí la nariz es una rayita o una super curva, ¿sí? En este estilo de caricaturas, aquí abajo intentan que la nariz se parezca más a un retrato, ¿sí? Entonces esa es la vertiente del underground, o esa es una influencia directa de las caricaturas underground en los cómics, en los cartoons, ¿sí? Ahí está. Entonces, bueno, chicos, ahí les dejo estas imágenes, yo se las comparto más tardecito. Voy a ir a compartirles el link de asistencia, ya faltan 5 minuticos para terminar el taller de hoy. Espero les haya gustado. Voy a compartirles otro ojito que alcancé a hacer con los de la tarde, con los del grupo del mediodía, que no alcancé ahorita con ustedes. ¿Cuál sería la invitación? A que ustedes empiecen a dibujar ojos, ¿sí? Empiecen como a revisar estilos de ojos diferentes de caricaturas cartoons, por ejemplo, cómo son los ojos de Snoopy, cómo son los ojos de los Simpsons. Este es otro estilo cartoon de Underground. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que tiene mucha relación con esto que estamos hablando hoy. E intentan dibujarlos, empiecen a copiarlos. ¿Sí? Copien los ojos solamente, más lo que yo les voy a ir enviando en la semana al grupo de WhatsApp. Entonces, chicos, voy a compartirles el enlace de la clase, la asistencia. Ustedes son el grupo D. No sé si necesitan que les dejen estos momenticos para que lo copien. A ver por acá, entonces voy a colocarles aquí la asistencia. Profe, también podría pasar el link del WhatsApp del
Grupo de, por favor. Sí, señor, ya se los comuniqué, ya se los paso. Dice Tatiana que si esa es otra hoja. De las imágenes de los ojitos. Sí, ¿Qué hemos hecho? entonces, por ejemplo, me pueden enviar esta hasta acá, esta, ¿sí? Si alcanzaron a hacer pues envíenlo, ¿vale? Igual yo les mando las plantillas al grupo para que lo tengan ahí en las imágenes y pues el video que ha grabado, ¿vale? Entonces, asistencia. Ahí se las publiqué, la asistencia, y por acá por el WhatsApp también. Chicos, espero les haya gustado el taller, espero se hayan divertido, por lo menos hayan aprendido algo diferente. Asistencia. Y nos vemos el otro lunes, ¿vale? Con otras prácticas de caricatura. Ahí vamos avanzando en otros estilos. Practiquen mucho, dibujen mucho, yo estoy ahí atento a cualquier inquietud. Y bueno, les deseo una feliz noche y una exitosa semana. Muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos el próximo lunes. Ya les voy a colocar ahí el grupo, ya un segundito se los coloco. Información del grupo. Copiar acá. Hay participantes, la invitación del grupo, copiar enlace y por acá se los publico. Enlace de grupo. Listo, ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, ustedes que estén muy bien. Buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.